¿Qué tal amigos y amigas? Bienvenidos una vez más a su canal Loco Surf, un canal dedicado al surfing y al surf skate. El día de hoy les traigo un episodio interesante en el cual quiero conversar con ustedes acerca de la fórmula mágica que ahora se está vendiendo en la industria del surfing, como es la medida del volumen o los litrajes. Aquí vamos a estar compartiendo un poco de mi experiencia y conocimiento de manera de llegar a una conclusión. Y la conclusión es poder dar una respuesta a la pregunta: ¿realmente el volumen o el litraje de las tablas es lo que más importa hoy en día? ¿Realmente ese volumen, ese litraje te hace surfear mejor? ¿Realmente te ayuda a remar? Todo eso es lo que quiero más o menos responderles a ustedes, porque he visto últimamente, bueno, en los últimos 2, 3 años, por decirles algo, he visto que la industria del surfing se ha enfocado en hacer muchísima promoción a esa medida que ahora se utiliza en las tablas, como es el volumen o el litraje, como también se le dice en otros sitios, de manera de que al parecer deja relegada muchas otras cosas que son, creo que, más importantes. Ahora, cabe destacar, voy a aclarar algo: yo no soy shaper, ¿ok? Por consiguiente, yo voy a hablar sobre el volumen de las tablas, sobre el litraje de las tablas, desde la perspectiva de un surfista, de alguien que adquiere una tabla, empieza a utilizarla y entiende cuál es el beneficio o no de tener volumen, tener mucho volumen o no tener mucho volumen. Entonces, si probablemente ya tú surfeas o surfeabas en los años 90 o comienzos de este milenio, ya sabrás que si entiendes qué es el volumen hoy día, que anteriormente el volumen también existía. Así de sencillo. Lo único es que en aquella época, en los 90 o comienzos del milenio, no hubo nadie que se le ocurriera: ok, vamos a empezar a meter esta medida dentro de las tablas también. Pero el volumen ya estaba ahí, ya existía. Y vamos a comenzar primero aclarando qué es el volumen. Entonces, cuando tú haces una tabla de surfing o cuando los shapers hacen una tabla de surfing, toda la proporción del foam, ¿okay? Toda la dimensión que tiene ese foam es lo que te va a dar a ti el volumen. Obviamente te estoy hablando de, no del blanket, ¿no? Sino una vez que ya han diseñado la tabla, que ya le han sacado el shape, el modelo. Entonces, esa dimensión que tiene la tabla es lo que va a generar el volumen, porque es toda la distribución que quedó del foam. Y otra forma también de entender esa medida, por eso que le dicen volumen o litraje, es: agarras ese foam o esa tabla que ya diseñaste, la sumerges en una tina de agua y la cantidad de agua que puedas sacar de la tina una vez que la hundes o la sumerges es la cantidad de litros a los cuales ellos hacen referencia, ¿ok? Entonces, esa es más o menos la idea para entender qué es volumen, ¿no? Entonces, toda la distribución del foam una vez que el diseño está listo, y también lo puedes ver como cuando sumerges la tabla en agua, toda la cantidad de agua que sale de la tina o donde la sumerjas, o lo que mueva la tabla al sumergirlo, es la cantidad de litraje o volumen que ella lleva. Entonces, lo que yo he visto últimamente en las redes sociales, en las tiendas tanto físicas como online, en todos los videos, es que el volumen, el volumen, el volumen. Entonces lo hacen como una varita mágica. Yo no sé si es Harry Potter el que creó el volumen, pero parece que esa es la nueva magia, ¿no? Entonces, ahora tú ves a la gente hablando, no, mi tabla tiene 35 de volumen, 30, 27, 28, 16, no sé, o sea, pero todo el mundo se enfoca en el volumen. Cuando yo empecé a surfear, y muchos de los que
probablemente vean este video que también empezaron a surfear o surfearon durante los 90. Algo parecido pasaba en la industria del surfing en aquella época, pero era con la longitud. Entonces la gente que compraba las tablas de surf, cuando íbamos a comprar las tablas de surf en tiendas, pues en esa época no habían páginas web vendiendo tablas de surfing, cuando íbamos a las tiendas de surf a comprar las tablas o cuando íbamos con un shaper a que nos hicieran una tabla, siempre hablábamos era de la longitud. Entonces en aquella época estaba de moda que tú tuvieses una tabla entre un 6.1 o un 6.2, 6.3 y hasta 6.4. ¿Okay? Siempre se movían entre eso porque eran las plantillas que tenían los shapes en aquel momento. Eso era lo que la industria del surfing estaba manejando, independientemente cuál ola surfeara, cuál era tu nivel de surfing. Eso no era importante. La industria siempre va a impulsar hacia donde quieren vender, ¿no? Y en aquel momento era la longitud lo que se vendía. Teníamos también, seguíamos con el grosor, ¿ok? El grosor de la tabla y el ancho de la tabla. Pero éramos muy pocos los que prestábamos atención a esas otras dos medidas. Nosotros lo que llegábamos era, no, mira, yo estoy buscando un 6.2, estoy buscando un 6.3, un 6.1 y te sacaban todos los 6.2, 6.3, 6.1 que hubiesen en la tienda, o el shaper empezaba a decirte, ok, voy a empezar a trabajarte la 6.2. Pero muy poco se hablaba, a menos que tú ya fueses un surfista con mucha experiencia, muy poco hablabas de, pero mira el grosor, pero el ancho, etcétera, y menos si entrabas con rieles, ¿no? Si tenías canales, si le hacías, no, quiero con 2 canales, qué profundidad, o con el cóncavo, que es otra medida que tienen las tablas, cuál es el cóncavo de entrada, el de salida. O sea, hay muchas variables en una tabla de surfing y definitivamente para mí, desde mi punto de vista, el volumen o litraje no lo es todo. Y eso es importante que ustedes lo sepan, más si se están inicializando en el mundo del surfing o si eres un surfista inclusive intermedio y vas a cambiar próximamente a una tabla nueva o una tabla de segunda, pero vas a cambiar a otra tabla, entonces estás enfocado solamente, no, yo quiero una de 27 litros o una de 30 litros o una de 31 litros porque vi que Gabriel Medina está corriendo una de 26 litros, voy a buscar una de 26 litros. Entonces yo creo que eso hay que analizarlo con más calma. Yo, por ejemplo, les voy a dar un ejemplo. Cuando yo retorné al mundo del surfing, yo estaba acostumbrado anteriormente a correr tablas 6.2 o 6.3. Esas eran mis tablas que normalmente tenía. La última que llegué a tener, si mal no recuerdo, creo que fue un 6.2 hecho por la gente de Caníbal allá en Caracas, Venezuela, que fue la última tabla que me hice estando en mi país y con esa misma mentalidad de enfocarme en la longitud fue con que vine a mi regreso al surfing, ¿no? Obviamente ya habían pasado muchos años, estaba totalmente fuera de forma, ¿ok? Y pasado de peso, aunado a eso, la única forma que tenía ahora de empezar a surfear era en una piscina de olas artificiales, lo cual nunca había estado. Entonces era una piscina de olas artificiales de entre 5 o 6 pies, constante, rápida, con fuerza. Entonces había muchas otras variables que yo tenía que considerar para ver cómo retornaba al mundo del surfing. Entonces en ese sentido empiezo a analizar qué era lo que había en el mercado, cuál sería la mejor tabla que yo pudiese adquirir en ese momento, y es cuando empiezo a encontrarme esta medida famosa del volumen, donde la regla principal es a mayor volumen, mayor flotabilidad. Y por eso es que tú ves a mucha gente que te dice, no, mira, si esta tabla tiene mayor volumen, te ayuda a remar fácilmente, a entrar, a agarrar la ola.
Mira, eso es relativo, porque si usted no está en buenas condiciones, no importa cuántos litrajes tenga esa tabla, usted no va a poder remar, ¿ok? Tú tienes que tener condición. La tabla no rema por ti, no importa cuántos los litros que tenga. Tú eres el que rema encima de la tabla, ¿ok? Ahora, una persona que está en buenas condiciones, obviamente va a remar muchísimo más fácil en una tabla de 32 litros que en una de 25, ¿ok? Porque la de 25 se hunde, entonces te hace el remo más complicado. En cambio, en una de 32, 35, vas a estar un poquito, vas a flotar más, vas a tener más flotabilidad y va a ser mucho más rápido para ti remar. Pero también hay que considerar muchas cosas. ¿Dónde tú surfeas? ¿Cuántas veces tú surfeas a la semana? Entonces, si tú surfeas en una playa donde el point break es bien adentro, donde tienes que remar mucho, eso tienes que tenerlo en consideración. Si vas a surfear en playas donde las olas normalmente no te pasan de la cadera, eso también lo tienes que considerar. Entonces son una serie de cosas que hay que considerar para poder hacer la selección de la mejor tabla. Entonces, una de las cosas que yo les digo a ustedes es no crean que el volumen lo es todo, porque no lo es todo, ¿ok? Y no crean que el volumen los va a ayudar a surfear mucho mejor. Inclusive, cuando tienes mucho volumen y estás progresando, esa tabla más bien va a ir en contra tuyo, porque va a ser mucho más difícil hacer los cortes, cruzar, girar, porque tiene mucho volumen, ¿ok? Porque la forma más apropiada de distribuir todo ese volumen en el foam es también haciéndola gruesa y ancha. Entonces, eso va a ir quitándote habilidades para ir progresando mucho más rápido. Y vuelvo al ejemplo que le estaba comentando, que le quería comentar al comienzo. Cuando yo regreso al mundo del surfing y empiezo a validar la información que había en el mercado, decido adquirir una tabla de 6'10" de longitud con 53 litros, 22 de ancho y creo que 2 3/4 de grosor, ¿ok? Entonces, era una tabla ancha, era una tabla larga. Inclusive, a pesar de que era un 6'10", acuérdense que sigue siendo una tabla corta porque está por debajo de los 7 pies. Entonces estaba en 6'10", era un GS Industry, se lo pongo acá. Muy buena esa tabla australiana. Esta fue una colaboración que hizo Marco Chilupo, o Ozzy, como se le conoce en el mundo del surfing, con la gente de GS Industry. Y esa tabla me ayudó a retornar. Pero los primeros días que estuve surfeando con esa tabla, con todo el litraje que tenía, y a pesar de que no estaba surfeando en el mar, sino en una piscina de olas, no podía remar. Estaba totalmente fuera de forma. Me dolían los brazos, me dolían los hombros, la espalda, súper cansado. Entonces, por eso es importante. Entonces no importa que tenía 53 litros, yo me hubiese hundido como el Titanic. O sea, me caí en una ola, duré, mi primera experiencia en la piscina de ola fue patética, ¿ok? Porque primero que no encontraba cómo agarrarle la caída para arrancar en esa ola. Es muy diferente surfear en una piscina de olas que en el mar, por lo menos desde el punto de vista del take-off. Una vez que sí te montas en la ola, es igual a una ola en el mar, ¿ok? Entonces, toda esa parte es importante entenderla porque yo sí veo que la industria del surfing está como que metiéndole a la gente el volumen por los ojos y la gente lo está comprando. Entonces, desde mi humilde opinión, yo les digo que el volumen no lo es todo. Sí va a ayudar, ¿ok? Sí va a ayudar, es una medida adicional
que ahora tienen las tablas que debes considerar dependiendo de, como les dije anteriormente, dónde vas a surfear, cuál es tu nivel de surfing, cuántas veces surfeas al mes, a la semana, inclusive en un día, cuántas horas surfeas, ¿ok? Entonces, dependiendo de todas esas cosas, tú vas a lograr, por ejemplo, en el caso mío, yo estoy tratando de surfear por lo menos mensualmente, ¿ok? Pero no tengo la capacidad de estar surfeando toda la semana. Entonces, por lo menos que yo vaya 2 o 3 veces por mes a surfear, eso es lo que yo estoy manejando. Entonces, teniendo eso en consideración, obviamente la capacidad de remo y la capacidad de hacer las maniobras que tenga yo en comparación a alguien que surfea todos los días, la diferencia va a ser evidente, ¿ok? Entonces, por lo menos esa persona que surfea todos los días, si surfear en la misma piscina donde surfeo yo, probablemente se puede ir con una tabla con litros muchísimo más bajos que la que yo uso. Porque entonces yo sí voy a necesitar de que me ayude un poco más porque mis condiciones atléticas no son las mismas que la de la otra persona. Entonces yo creo que es importante que todo eso ustedes lo manejen, lo consideren. ¿Dónde surfeo? ¿Cuántas veces surfeo? ¿Cuál es mi capacidad atlética para surfear? Si ustedes surfean en una playa donde cuando está pequeño son 6, 7 pies, entonces usted va a necesitar no solamente una tabla con volumen, sino una tabla larga también, ¿sí? Entonces esas son las cosas que se tienen que considerar. Si estás surfeando en una playa donde por lo contrario las olas normalmente te llegan a la cintura y cuando está grande te llega al pecho, entonces probablemente ahí vas a tener que ver cómo haces. Probablemente tienes que irte con tablas un poquito más largas de longitud para que te ayuden si eres principiante más que todo, ¿no? Con mucho volumen, ¿sí? Pero si ya tú tienes, si eres un surfista intermedio, ya entre intermedio y avanzado, entonces tú puedes bajar el litraje, pero no solamente el litraje, puedes bajar todas las otras dimensiones, puedes bajar la longitud, puedes recortar lo que es el ancho de la tabla, puedes recortar un poquito más el grosor, ¿ok? Entonces son varias cosas que no es solamente el volumen y es lo que yo quiero con este video, que ustedes abran los ojos, no dejen que la gente que vende tablas de surfing le meta una tabla nada más por el volumen y digan que la tabla va a surfear por ustedes, va a remar por ustedes, etcétera, etcétera. Ustedes tienen que saber en qué situación están como surfistas para que puedan entonces hacer la mejor elección cuando la vayan a comprar. Y eso aplica para tablas nuevas como para tablas de segunda. Entonces, bueno, eso era lo que les traía el día de hoy. Espero que les haya sido de mucha utilidad. Recuérdense darle like al video, síganme en mi canal y nos vemos en un próximo episodio. Bye.